de los hogares. Quiero comentarles que fue la espera de este domingo algo particular. Recibí algunos mensajes de amenazas en mi celular. Dice, el pastor tituló la prédica Secretos de Confesión. No sé si está el flyer por ahí. Entonces, más de uno, pastor, ¿usted va a hablar de mí? ¿De qué va a conversar el domingo? No quisiera que aparezca nada de mi historia, ni siquiera como anécdota en la predicación. No, esto no sucedió, pero es bueno saber que para cuando uno abre el corazón con alguien, tiene esa ética, ese cuidado, ese blindaje necesario para compartir en confianza, sabiendo que no se va a divulgar nada, que eso queda en un secreto de confesión delante de Dios y con la persona que elegimos para abrir el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? No levante la mano porque capaz alguno ya se fue en la iglesia católica de su barrio y se confesó con el cura hace poco. Pero ¿cuándo fue la última vez que confesaste y validaste todo lo que está en tu corazón en relación no solo del pecado, sino de la vida? Cuando sale de la sala de interrogatorio un presunto delincuente, seguramente el que presidía el evento dice, y logramos la confesión. Hay veces que la confesión es algo que se tiene que buscar, no es espontánea. A veces la confesión es cuando alguien admite una relación y te gusta la chica, decir que sí, yo veo tus ojos brillando cada vez que ella aparece en la reunión. No, y no confiesa. A veces confesar es admitir que tenemos un compromiso. Los que estamos casados y llevamos un anillo algo nos delata, pero hay otras cosas que hablan del compromiso, de la fidelidad con una causa. De hecho, cuando nosotros hablamos de la filiación cristiana, ¿qué decimos? Practicamos una confesión de fe para identificarnos con Cristo, y también la Iglesia en su conjunto de doctrinas profesa y confiesa una fe. Nosotros con mucha paz y tranquilidad, la fe, doctrinas y fe bautistas de la Convención Evangélica Bautista del Uruguay y alineada con muchas otras declaraciones internacionales. Siempre basados en ¿dónde? En la Biblia, que es, como usted dirá conmigo, palabra de Dios. Pero vamos a adentrarnos hoy en esta reflexión que espero que sea de mucha bendición a tu vida, que aporte, que te bendiga, que te haga volver a casa diferente hoy, quizás que te aporte herramientas también para entender algunas cosas que nos suceden. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 32. Vamos a pensar juntos y reflexionar reaccionando a esta porción de la Escritura, un Salmo de David. Este Salmo del 32 junto con el Salmo 51 se entienden que son reflexiones sobre el perdón y sobre la restauración que el rey David, en forma valiente y honesta, estampó después de haber pecado. Dice Salmo 32, los primeros versículos, bienaventurados, o sea, feliz y dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel hombre a quien Jehová Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a detenernos un poquito, a reaccionar. ¿Qué cosas producen en vos bienaventuranza o dicha? O felicidad. Yo a veces pienso en la felicidad como algo bastante momentáneo, fugaz, son momentos. Es una emoción o un sentimiento que viene, llega como reacción a algo que nos causa justamente bienestar, pero que no se puede retener para siempre. Uno no puede instalarse en la felicidad para siempre. La dicha quizás puede ser algo más abstracto, pero que abarca logros que se mantienen en el tiempo. La dicha de ser madre, de ser padre, de tener una iglesia, de tener un trabajo, la dicha de saber que uno prospera, que crece en la vida. Pero la palabra bienaventuranza, que creo que no tiene comparación, su traducción tiene que ver con algo que es un hecho espiritual, acerca de algo que nosotros podemos obtener solamente gracias a alguien superior que lo puede dar. Diga conmigo, Jehová Dios, a través de Cristo también para nosotros en esta mañana. Y esa dicha grande de la que él introduce en el principio, David, dice justamente aquel que entiende que es libre de culpa,
de condenación, de tener que ser el sacrificio o el pago por los, y él nombra pecados, transgresiones e iniquidades. Transgresión, pecado e iniquidad. El pecado solemos siempre desde la predicación, la enseñanza, enseñar como que es errar un objetivo, errar el blanco, o sea, un desacierto en lo que queríamos hacer. El objetivo, el estándar de Dios, las normas y mandamientos de la palabra. Siempre hay culpa cuando uno peca. Sin embargo, la palabra que menciona aquí en el versículo 1, transgresión, es errar deliberadamente, o sea, tener la intención de no acertar al blanco. Es con intención que la persona está pecando, haciendo algo indebido, y siempre hay un poco de culpa, pero lo normal, la mayoría de las veces lo que queremos es justificarla. Es decir, pastor, somos débiles. No es fácil. Y también otros lo hacen, ¿no? Ya cuando uno empieza a justificar y a mirar el pecado como Dios no lo ve, estamos entrando en lo que define el concepto de transgresión, un errar deliberadamente. Hay gente que hasta planifica el pecado y quizás se acerca al tercer término que menciona el versículo 2, que es a quien Dios no culpa de iniquidad. En la iniquidad yo ya erré al blanco deliberadamente porque soy perversamente deformado, yo no tengo cómo no pecar. Y casi no hay culpa, es cuando el pecado es automático. Hay una atadura, hay una tendencia, hay un patrón de conductas quizás que se me fueron haciendo familiar. Y no es que no funcione el Espíritu Santo alertando y trayendo convicción de pecado, pero en cuanto más avanza la intencionalidad, disminuye la culpa, se cauteriza la mente y aprendemos a enseñarle a nuestro espíritu humano a no responder al Espíritu de Dios y a la palabra. Entonces, lo que está describiendo David perfectamente encaja con su situación. ¿Recuerdan? Él pecó tomando la mujer de Urías, uno de sus principales en la batalla, y planificó el pecado y lo anidó en su corazón. Y no fue que, hoy me levanté con ganas de tomar mujer ajena. Es un proceso. Y en esta manera en que él valientemente lo describe, creo que nos muestra un patrón, que lo vamos a ver más adelante, pero en este punto enfaticemos lo que él nos dice al principio. ¿Saben qué dicha? ¿Qué felicidad? ¿Qué alivio es saber que yo puedo ser perdonado de todas estas cosas? Es la dicha y la bendición de no caer, por ejemplo, en el autoengaño, que es, como decíamos antes, negar el pecado, disfrazarlo o justificarlo. Lea conmigo Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Y el autor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que levanten la mano a todos los que no son pecadores. Amén. Me gusta esa sinceridad espontánea. Todos somos pecadores. Y decir que no lo somos es engañarnos a nosotros mismos. Y es lo que no está haciendo en este salmo que estamos leyendo el rey David. Está justamente con honestidad admitiendo que la dicha más grande que puede tener un ser humano, la bienaventuranza mayor, es haberse librado de la plaga, de la maldad, de la enfermedad, del virus destructivo a nivel del alma, del cuerpo y del espíritu que hay en el mundo y que es el pecado. Separación de Dios, eso ya lo dice todo, debería decirlo. 2 veces confesamos aquí en este culto que el Señor está aquí. Y lo vamos a hacer de nuevo. El Señor está aquí, iglesia. Imagínese usted separado de Dios. Que usted no sienta su presencia, que usted no fuese habitado por el Espíritu. Que usted permanezca en un ostracismo, en una oscuridad, en un lugar aislado de toda la gracia y favor de Dios. Eso sería desdicha. No sé si existe desbienaventuranza o malaventuranza, pero lo que está diciendo David es quizás la dicha que hoy deberíamos totalmente juntos decir y agradecer. Gracias por el perdón, gracias por el pecado, Jesucristo, y gracias, Padre, porque hoy no es un problema sin solución, es una situación tratable. Vamos a aprender qué más nos podemos encontrar en la experiencia de David. Verso 3 y 4. Él admite y dice, pero mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano
y se volvió mi verdor como sequedades de verano. En el uso del lenguaje poético, metafórico, qué oportuno que es David. Porque si alguien alguna vez se sintió morir por dentro o destruirse por dentro por algo que no pudo hablar o por algo que no pudo confesar, estas metáforas para mí son muy acertadas. Uno se envejece, el alma se envejece. El cuerpo parece que no, pero por dentro hay algo que no está funcionando. Él dice, se volvió mi verdor, o sea, mis habilidades, mis características y mis rasgos, piensen en David, conforme al corazón de Dios, adorador, levita, arpa, danza. Se volvió en sequedad, en la sequedad del verano, cuando no llueve hace mucho, en tierra árida. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si vemos el proceso, tenemos que pensar en el precio que se paga por el pecado oculto, o el precio que pagamos por a veces no sacar hacia afuera y hablar no solo las consecuencias del pecado, sino nuestros traumas, no saber gestionar lo que sentimos, nuestras emociones, porque la confesión de David es triple, no es solamente una confesión de pecado, lo vamos a aprender esta mañana. Lo primero que dice es callé, ese silencio voluntario que encubre, se protege, que por otro lado a veces nos guarda de la vergüenza. Cuando alguna vez me tocó lidiar con algo que me costaba confesar delante de Dios, pero también quizás un poco más delante de algún hermano que me quería ayudar, tenía que ver con la exposición, con el que van a pensar de mí, la vergüenza. Es todo como una coraza y capas que le vamos colocando, entonces ese silencio se hace prolongado. Y es lo que dice en el proceso que David nos narra acá, que el callar siempre es dañino, porque dice que uno envejece los huesos. Esto puede hablar del desgaste emocional, del desgaste psicológico, no es solamente culpa, es todo lo otro, es revivir muchas veces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? Cuando vos pecás y yo peco, no estamos solamente fallándole al Señor, le fallamos también a nuestra idea de lo que es la santidad, es un fallarse a nuestras expectativas. Pecamos contra la iglesia, pecamos contra nuestra familia a veces. Las dimensiones en las que afecta el pecado, la transgresión o la iniquidad son muchas y a veces lo que hacemos es, para evitar la exposición o por miedo, callar, y ese silencio hace que entonces me desgaste por dentro, porque es como contener un líquido ácido que nos empieza a corroer. Este es el precio de mantener el pecado no oculto. Lo otro que dice es mi gemir. Él dice, mi gemir todo el día, culpa y angustia constante. No sé cómo gime mi alma, nunca la escuché. Pero a veces un gemido del alma que no se puede expresar por la boca se expresa en una enfermedad. Se expresa en algún desequilibrio, en cadenas de pensamiento que no son buenas, en conclusiones apresuradas, en juicios de valor que no están alineados con la palabra del Señor. Esto es lo que sentía David, culpa y angustia todo el día. Dice, lo vimos antes, el verdor que se volvió sequedad, o sea, la pérdida de la vitalidad física, espiritual, mental. Y cuando dice, tu mano se agravó sobre mí en el verso 4, él está entendiendo y nos cuenta a nosotros cómo lo interpreta, que esto que él está viviendo es como un anticipo o parte del juicio de Dios, o sea, es la presión de Dios sobre él, para que él salga de ese silencio y se anime a abrir su boca y a decir lo que Dios ya sabe. Pausa acá, mírenme todos. Nosotros no confesamos porque Dios no sepa. Confesamos para que el diablo sea avergonzado y para que el pecado sea derrotado a nuestras vidas. Entonces, en la disciplina, cuando Él nos llama a la confesión y a más integridad y a más de su gloria en nosotros, nos va a hacer pasar por procesos en los que hay como una presión externa que vos no la podés definir, y yo digo, es Dios tratando contigo. Esa inquietud y parece que no tengo paz ni en el día ni en la noche y pienso y remuerde mi conciencia lo que sucedió, lo que viví. Tu mano se agravó sobre mí. Él sabía que esto no era algo que le vino gratis. David sabía lo que había hecho, era muy consciente. Se estaba consumiendo por dentro y estaba
internamente dividido porque sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía, o le costó hacerlo. A veces yo he escuchado esa valiente confesión de muchos hermanitos que amamos. Yo sé lo que tengo que hacer, pastor, pero ¿cómo me cuesta? Esa división del ser, ¿no es cierto? Entre lo que sabemos que es correcto, pero, y en el pero a veces aparecen justificaciones, excusas. Cuando lo que hay que arreglar tiene que ver con pedir perdón o recibir el perdón, eso suele complicar todavía más porque esperamos que alguien más tome la iniciativa. Y acá no había un tercero, acá era el Señor tratando con David. O David confesaba o no había restauración. Perdió vitalidad espiritual, dice el pasaje. Justamente la definición de integridad que encontré en mi diccionario dice, es la capacidad de no estar dividido, sin fisuras, ser coherente, ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos, ser los mismos en cualquier contexto y no tener dos caras. Si alguien quiere saber si es íntegro, una persona íntegra tiene esta capacidad de no contradecirse, de no estar dividido, de pensar una cosa y ser otra. No tiene necesidad de máscaras, es la misma persona en cualquier contexto. Y no hay fisuras ni incoherencias. No es cristiano dominguero y el resto de los días se pone otro traje, sino que tiene esta capacidad de no estar dividido. Y miren cuál es la amenaza número 1 para la integridad. El no saber cómo trabajar con el pecado o permitirnos ocultarlo, dejarlo en el fondo de la pieza más oscura del corazón y seguir porque, así nomás, pastor, ahí nomás, ese tema no quiero hablar, no me gusta. Hay una división. Estamos perdiendo integridad. Esto que David experimenta de la presión, hay un comentario teológico que dice que justamente se llama presión divina. Cuando sabemos que hay que hacer lo correcto y el Señor está esperando como con un dedo sobre tu espalda, ¿qué vas a hacer? Ante decisiones, ante la misma tentación, cuando tengo que elegir si voy a pecar o no pecar, si adoro en un altar o en el otro, si me postro ante el Rey o ante mi propia naturaleza pecaminosa. Esto se llama presión divina y es lo que ocurre cuando alguien tiene que lidiar a sí mismo con esto del pecado que todavía no pudo tratar, no pudo confesar. Incluyo, siempre voy a hacer esta segunda aplicación, o algún trauma que no pudo tratar o alguna emoción que no se supo gestionar. Vamos a mirar en el siguiente versículo cuál es el acto de quiebre de esta situación que estamos viendo. Estamos haciendo una radiografía espiritual y emocional sobre la vida de David. Si alguien se enganchó recién con la prédica, agarre el Salmo 32, busca el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a atender algunos verbos que están acá. Declaré, no encubrí, confesé. Declarar, no encubrir y confesar. Cuando David deja de intentar explicar lo que le pasaba o pasa de explicar todo lo que sentía hacia el momento determinante de quiebre, él tiene que pasar por estas tres cosas. Decir lo que había hecho, él dice honesta y claramente, mi pecado te declaré. Posiblemente David tuvo que decir su pecado. Y a veces está bien hacerlo en tu habitación a solas con el Señor. Otras veces precisamos quizás alguien que nos ayude y nos acompañe, como testigo espiritual, como consejero, para que nos acompañe a superar si es un pecado que nos tiene atados, si es algo frecuente, si es una transgresión, si es una iniquidad. El pastoreo en el pecado no define 100% la tarea pastoral o docente, pero casi que el 90%, porque pastorear cuando todo está bien es fácil, pero cuando uno se involucra en aquello que todavía cuesta entregar bajo el dominio del Señor, muchas veces tenemos dificultades, cortinas o puertas que se cierran o no se abren, y es difícil porque a veces hasta uno percibe la consecuencia del pecado, pero no hay confesión. Hay una sobreestimación del yo puedo con esto. Esto es privado. Para el señorío de Cristo, Kyrios y Adonai, en hebreo y en griego, no existe ninguna área reservada que nosotros podamos mantener si es que le decimos a Él, Señor. Él es dueño de todo. Así que vayamos en el corazón sacándole el candado y la soga a esa habitación secreta que quizás tenemos en algún lugar donde no hablamos aquello y animémonos hoy a salir hacia la libertad.
en un contexto donde Dios no nos está juzgando y nos está abriendo una puerta a través del ejemplo de David para superar, salir del secreto a la confesión y a encontrar la misma restauración y libertad que encontró el rey David. Entonces, esto que decía recién, nombrar nuestro pecado y una definición de confesión que quiero compartir con la iglesia y con los que nos escuchan esta mañana, es el hábito honesto y sincero de admitir ante Dios y en ocasiones ante otras personas nuestros errores y pecados visibles o internos con el propósito de restaurar la comunión con Él y en consecuencia alcanzar la sanidad integral, la salud integral. Es una disciplina, hay que practicarlo, hay que entrenarlo, de honesto y sinceramente hablar con Dios, nombrar las cosas que me pasan, externas o internas, porque a veces lo que sucede tiene que ver con una actitud, pero toda actitud es fruto de un pensamiento y antes de una emoción que se anidó junto con ese pensamiento. Nunca puedo pasar por esto sin pensar en el sistema punitivo y penal de nuestras naciones, de nuestros países. Atrapamos a los que delinquen, los ponemos en una cárcel, pero no los reformamos. Porque queremos cambiar la conducta solamente castigando. Es como si de esta situación David hubiera salido perdiendo cosas, perdiendo privilegios y no hubiera recibido el perdón, no hubiera recibido la restauración. Entonces, cuando nosotros tratamos con nosotros mismos, tenemos que saber que si quiero reformar una conducta, una tendencia, mi carácter, ser diferente y distinta, necesito ver qué hay detrás, qué cadenas de pensamiento, qué emociones. Por eso, el confesar ante Dios el pecado también nos lleva a una confesión existencial. Esto es lo que hay en mí ahora, Señor. No puedo más, estoy cansado, me quiero morir, no tengo fuerzas, me siento viejo y seco por dentro. Yo lo aplaudo a David por su honestidad. Porque a esa sequedad se le puede poner maquillaje, a esa muerte espiritual se le puede poner perfume y fingir que no pasa nada y seguir adelante. Me hace acordar lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, en esta disciplina que yo quiero que vos abraces para tu vida, hay que admitir 3 cosas, yo anoté en mi bosquejo aquí. Primero, admitir la fragilidad. Segundo, hay que rendirse. Tercero, hay que hacernos cargo de lo que está en el corazón. Y David lo hizo. Admitir fragilidad, que es confesar esto, yo ya no puedo, necesito ayuda. Reconocer que somos humanos, que somos débiles, que hemos pecado, que no somos perfectos, que no somos invulnerables, que los años de Biblia, de creyente o de teología no me hacen fuerte e inexpugnable para el pecado. Puedo caer. Lo segundo, la rendición. ¿Usted vio? Viene el ladrón, le apunta con el arma, usted levanta las manos. ¿Qué tiene ahí? Y usted tiene que confesar lo que tiene. A veces a fuerza pero usted tiene que confesar lo que tiene. Y si dice no tengo nada, se arriesga un tiro. Y también si tiene algo, se arriesga un tiro igual, pero ante la amenaza de una autoridad externa, de un poder mayor, uno tiene que, me rindo. Después sí, cuando, perdón la palabra, el chorro o el delincuente corre, a usted le viene valentía y quiere tirarle una piedra, llamar a la policía, pero en el momento usted estará rendido en esa situación, usted es vulnerable. No sabe lo que le va a pasar. Y eso es lo que nuestro Dios desea y que busca con nosotros, que nosotros digamos, ¿sabes? Me rindo, no sé qué va a pasar conmigo, pero acá está mi corazón. Mira cómo he pecado una vez más. Te he fallado, Señor. Es dejar de excusarnos, es rendirnos, es admitir fragilidad, no justificar lo injustificable. Y no es una rendición de derrota. Porque a veces dicen, no, esto es debilidad, la confesión es debilidad, esto no es para machos, me van a decir, ¿no? Las mujeres más féminas y los hombres más machos que conozco son los que admiten sus errores, que saben pedir perdón, que se levantan en sus caídas, que se abrazan a Dios y aunque caigan 7 veces el Señor los levanta. Amén. Cuando sí hay que hacernos cargo de lo que está en el corazón, esta es la parte de nuestra responsabilidad. No es solo decir me equivoqué, sino reconocer la causa. Seguramente no está en el Salmo, pero David cuando habló con Dios le dijo todo lo que... Y vos viste, Señor, yo siendo el rey, lo que hice, cómo pensé, cómo maquiné. Y el Señor llenándose el corazón de gozo por un hijo que entendió lo que tiene que hacer ante el amor paternal que no busca nuestro juicio, sino nuestra sanidad.
Entonces, ahí está lo que se emparenta con el arrepentimiento, con metanoia, porque al hacernos cargo, David dice, mi maldad le declaré, y empieza a encaminarse hacia lo que es el arrepentimiento, porque metanoia, que define la palabra en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, es dejar de pensar como yo pensaba acerca de mí, del pecado y de la vida, dejar de pensar como yo me enseñaron a pensar sobre mí, sobre el pecado, sobre la cosmovisión del mundo, y empezar a pensar como Dios piensa. Y del pecado no se justifica, no es una faltita, no es una cana al aire, es pecado, y cuando vos lo admitís te estás arrepintiendo. Y esta metanoia, que también implica el término, porque es muy rico, muy profundo, cambio de mentalidad. Pensar distinto, totalmente contrario a como caminaba y andaba antes, dar un giro de 180 grados. Cada vez que decimos me arrepiento, tengo que estar dispuesto a eso. No es un arrepentimiento moral para estar libre, para volver a tener la foja en serio y volver a pecar otra vez. Quizás así nos enseñaron, pero no es así. Y cuando uno se hace cargo de lo que está en el corazón, pasa lo que yo llamo la confesión existencial. Así está mi corazón. Y ahí está David diciendo mi verdor, mi vejez interna, mi debilidad. Cuando nosotros validamos las emociones que sentimos en el corazón, es el primer paso para admitir lo que nos pasa. De acá la empatía y de acá en consejería, qué importante es que es escuchar para comprender, no para contestar. Ponerme en el lugar del otro, saber conectar con esa emoción, qué es lo que está sucediendo. Porque está haciendo una confesión del pecado, pero también existencial. Dice, me estoy muriendo por dentro. En la confesión existencial vos podés decirle al Señor un montón de cosas que Él no se va a asustar. No, pero si yo hablara y abriera mi boca, el Señor no se va a asustar, no va a salir corriendo, no te va a negar la gracia. Es una confesión de pecado, obviamente porque dice pequé, encubrí, oculté, pero también me gusta decir que es una confesión de fe cuando Él dice en el versículo más adelante, eso es el 8, vamos a leer, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas que para el que espera en Jehová. Le rodea la misericordia, alegraos y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando Él dice que Dios es el que puede perdonar, y ahora vamos a ir a lo que pasamos ahora muy rápido, todo el resultado de la restauración. Está diciendo que su confesión no eligió cualquier cosa, eligió confesarse ante aquel que tiene el poder para perdonarle. El acto y la disciplina de la confesión nos coloca en el lugar correcto porque estamos vulnerables, admitiendo el señorío de Cristo, pero también la autoridad y el poder que Él tiene para darnos la restauración final. Tú eres mi refugio, dice en un momento. Cuando nosotros hacemos solamente una confesión existencial, sin confesión de pecado, nos deja medias. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo estaba de moda decir, cuando alguien le preguntaba, hola Majo, ¿cómo estás? Y Majo decía, ¿bien o te cuento? Porque es fácil decir bien. Y el te cuento, ufa, se va a poner a hablar. No, mejor decime bien nomás, ahí nomás. ¿Verdad que la confesión existencial a veces necesita algo más de profundidad y de contexto? Pero hay que estar dispuestos para escuchar y tener una oreja y saber guiar. Saberse también pecador y que alguna vez el Señor nos restauró para poder restaurar. Sabernos limitados y que alguna vez caímos y el Señor nos volvió a fortalecer y nos limpió con su sangre para poder ayudar a limpiar al otro. Eso es empatía, pero también es solidaridad. Es el ser el ADN de un cristiano. Y quedarnos solamente a medias con la confesión existencial, sin la del pecado, nos deja en un caos sin dirección, porque ¿qué hace la persona que no sabe dónde ir? Expone el corazón y lo expone en las redes sociales, en los estados de WhatsApp, al amigo en la calle, en todo lugar, habla lo que siente, pero es caos, no sabe a dónde ir. Son los primeros versículos del Salmo, cuando él dice lo que le pasa, antes de que diga, pero confesé, porque nos podemos refugiar en ti. Antes de decir todo eso, había caos. Segundo, la confesión de fe, pero sin frutos de arrepentimiento, o sea, sin la confesión, queda nomás en religiosidad.
Lo voy a decir así, de nada sirve que yo ayune y reprenda y me sepa todas las oraciones de memoria, invoca versículos de memoria incluso y hable en alta voz, si por dentro todavía acaricio el pecado, me hago amigo de lo que me hace mal. Porque estoy haciendo una confesión de fe, diciendo lo que es Dios, pero yo no me arrepiento. No, en el nombre de Jesús yo me voy a levantar y reprendo y ato y ayuno y desato, pongo miel, pororó, velas, hago un payé. Nada de eso sirve si adentro todavía tenemos la transgresión, la rebelión, la iniquidad de seguir haciendo lo que queremos. Precisa un trago de agua. Confesión sin frutos de arrepentimiento, o sea, confesión de fe, decir lo que creo, pero sin arrepentirme, también está a medias. Solamente confesión del pecado y sin frutos de arrepentimiento, sin una renovada declaración de fe, nos va a dejar libre, pero también de nuevo en vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Necesito hacer la confesión del pecado, la confesión existencial y de fe, pero estar dispuesto a caminar en una nueva vida. Como David salió de esta, aprobado, restaurado, perdonado, y anduvo diferente, y anduvo derecho. Esto es lo que quizás se alinea más con el corazón de Dios. Usted piense, cuando Pedro negó a Jesús, Pedro el que confesó que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Piense cuando Jesús mismo en Lucas 10:32 o Mateo 10:32 dice que el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de Dios. El confesar también tiene que ver con el acto de no negar un vínculo, no negar una relación a la que me someto y en la que tengo que decir yo soy amigo de ese Galileo. Por eso, cuando hablo de confesión de fe seguida de arrepentimiento y de cambio de vida, pienso en lo que Jesús demandó. No le confesó 3 veces Pedro, pero también le reconfirmó en su llamamiento y en su vocación espiritual 3 veces. Hubo un Pedro que se arrepintió de verdad, metanoia, lloró amargamente, hubo llanto y quebranto, sí es cierto. Lo hubo moralmente, espiritualmente y él cambió. Y luego Pedro, el Pedro que conocemos. Gloria a Dios por la restauración de Pedro. Pero entonces a lo que quiero llegar es que parte del proceso de arrepentimiento es justamente esta confesión a la que tenemos que llegar con una actitud de rendición, con una actitud de entrega para seguir luego andando en integridad de vida. ¿Te arrepentiste? Te hicieron confesar, caso de la mujer adúltera. Bueno, pero yo te libero de la culpa, vete y no peques más. Acá lo que vemos entonces es, volviendo al relato, la restauración inmediata después como fruto del arrepentimiento. Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones. Y acá está la respuesta, el 5 al final. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, punto. Mucho pecado, pero con un poco de gracia alcanza. Historias que nos daría vergüenza contar, traumas, gestiones emocionales de cosas que vivimos que no sabemos cómo sacar para afuera para ser libres. La gracia del Señor y el perdón. Y cuando Él dice te perdono, de verdad te perdona y sos una nueva persona. Sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. En este perdón inmediato que vemos ahí en el versículo 5, sin ningún tipo de mérito humano, la comunión es restaurada. Y ahora vamos a leer, hoy leímos 1 de Juan 1:8, leemos el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dejarnos una sala de espera en un proceso largo, nosotros hacer penitencias, caminatas de rodillas, ofrendas, votos, y entonces Él nos perdona los pecados. No, herejía, apedrea al pastor Terra. Lo que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inocente, sin culpa, se terminó acá, restauración. Ahora empezá de nuevo, ¿Y sabes qué? Viví en integridad. Porque se te fue otorgada la gracia más grande, ser libre de tu maldad y de tu iniquidad. ¿Pero qué precisamos antes? Confesar nuestros pecados. Mateo 3:8 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está de vuelta el término metanoia, ¿ven? Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente y que confiesa y está en este proceso, se tiene que notar en las actitudes, en el carácter, en las decisiones, en la posición que ocupa dentro de la familia espiritual, en la disposición al amor, al perdón, porque ¿quién más capacitado para amar que el que fue amado y para perdonar que el que fue perdonado? Qué bien que le hace, iglesia, que seamos
buenos confesores y nos arrepintamos a menudo. Porque de eso que recibimos es lo que vamos a dar y yo voy a ser menos juzgador y prejuicioso que mi hermano y lo voy a entender mejor. Todos somos dignos, merecedores de la gracia y del perdón. Y me gusta entonces, para ir finalizando, que el aprendizaje es la meta final de todo esto, porque en los últimos versículos, y ahora sí leemos de nuevo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos hace entender cómo lidiar con todo esto. Le hizo entender a David cómo gestionar su pecado, cómo salir de esa crisis. Y le advierte algo que puede ser su seguridad, pero también su cuidado. Te voy a estar mirando, siempre, la cámara del Señor. Por eso, si hay algo que no nos conviene es encubrir nada, porque la omnisciencia y omnipresencia y todo poder de Dios hace que nuestra vida esté expuesta todo el tiempo. No podemos fingir para siempre. Lo que somos o lo que tenemos, el Señor lo ve todo el tiempo, lo que hacemos. Y nos hace otra vez la metáfora, ¿no? La del caballo que precisa, o el mulo, un cabestro, un freno para ser sujetados, ¿no? Para que se acerquen a ti. Dice, esto nos enseña que si somos dóciles y nos dejamos corregir, la mirada del Señor va a estar atenta a nosotros para cuidarnos, para estar ahí para nosotros, pero también nos va a hacer entender al momento de tomar decisiones, al momento de cómo resolver situaciones que estuvieron calladas durante mucho tiempo. Nos advierte sobre que es mejor la obediencia por las buenas que por las malas. Dios nos enseña, nos instruye, nos advierte, y ahí está el camino. Escojan el bien y sírvanme y serán bendecidos, o escojan la maldad, escojan otro camino y no encontrarán bendición, dice el Señor a su pueblo. Y nos dice lo mismo hoy. El aprendizaje es lo mejor al final de todo, dice David. Él me hizo entender, me aseguró que Él vio y que sigue viendo mi vida. Estoy expuesto delante de los ojos de Dios, pero me pide ahora que yo no sea que, voy a decirlo en correntino si puedo, que no tengan que venir problemas o circunstancias duras a tu vida, crisis o enfermedades para que vos te tengas que acercar a Dios. Que sea por las buenas, que sea por amor, que sean consecuentes con un discípulo que quiere parecerse más a su maestro, con un adorador que se transforma más a imagen del objeto que está adorando, que sea por amor y no por temor al castigo. Eso es lo que Dios espera. Y eso es lo que aprendió David. Es una lección muy, 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 muy dolorosa. Pensaba en la bondad de David de dejarnos este protocolo para lidiar con el pecado, pero que yo le quiero bautizar, y otra vez insisto con la aplicación, un protocolo también para gestionar el trauma y la salud emocional, porque ocurren las mismas cosas. Si algo ocurrió que no sané, si algo ocurrió que me condicionó, si hay una herida que no sanó, si hay un trauma que no superé, si hay una emoción que me domina, la ira, el enojo, la tristeza, la amargura, la depresión, el estrés, la ansiedad, cualquiera de ellas, o todo el pack completo, no debemos callar o reprimir. Recordemos que se paga un precio por lo que no hablamos. Nos daña por dentro, envejecemos, morimos, perdemos vitalidad, ya no queremos servir. Nos da lo mismo ir a la iglesia o no. Tenemos expectativas de corta vida. Miramos la muerte con cariño y el puente de Belgrano con una posibilidad. La mayoría de la gente que se tira del puente tiene muchas cosas que no pudo hablar ni decir. Segundo, sentir angustia, tristeza o confusión momentánea. Escuche bien, no es pecado, sino Jesús pecó. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní, estando triste y angustiado hasta la muerte, y lloró y sudó gotas de sangre. Y ahí no tuvo gente que orara con él ni siquiera una hora, porque todos estaban cansados y se durmieron. Pero él supo confesar lo que sentía y validar todas esas emociones, mostrándonos un 100% divinidad, pero 100% humanidad. Entienda lo que le estoy diciendo. Con la autoridad de la palabra, entienda que hay un protocolo para lidiar con todo tipo de trauma y con todo tipo de gestión emocional o emoción que usted no pueda dominar o evento pasado que no pudo sanar. Si quiere irse en un psicólogo que le ayude, está bien, pero entienda que la palabra de Dios, y sobre todo a través de la vida de David, y algunos consejos que da Pablo en Filipenses capítulo 4, nos ayuda a lidiar con el mundo interior, porque pide por la paz, porque habla del afán, porque habla de la ansiedad,
Yo no puedo decir la Biblia calla sobre eso cuando todo el texto salta a mis ojos y me dice, acá está, esta es la gracia, este es el poder sobrenatural que vos necesitas para dejar de callar, abrir tu corazón y permitir que el Señor sea el Señor de todo y seas restaurado y restaurado en esta mañana. Diga amén. Tercero, buscar cómo desahogarnos y expresarnos y buscar cómo desahogarnos. Hay gente que no sabe cómo. Bueno, hay veces que sugerimos actividades, ¿no? Hay gente que se desahoga tocando la música. Yo creo que Gonzalo se desahoga en la batería porque le pega fuerte a veces. Juegan algún deporte, practican algún instrumento, gritan, salen a pescar. Otros compran, les hace bien darse un gusto, comer algo rico, no sé. Busquemos cómo desahogarnos y expresarnos y aceptar y validar lo que hay en el corazón. Yo suelo utilizar, la gente que a veces nos pide un poco de ayuda, simplemente una hoja con un corazón vacío. Escribir y hace bien. Muchos de los que están acá ya han hecho ese ejercicio. Porque es admitir. Yo no puedo ser ministrado efectivamente si yo no conozco lo que me pasa. Y a veces que gente está tan confundida que no sabe lo que siente. No distingue emoción de sentimiento, no distingue pensamiento de una atadura. Y precisamos validar y entender lo que hay en el corazón para después con esa hojita decir, Padre, solo tú, tu gracia, tu poder, yo nada puedo. Pero esto es lo que hay. Hay gente que dice, no sé hablar, anímate a escribir. Yo era adolescente y vivía en un hogar bastante complicado, conflictivo, y escribía cartas al Señor, oraciones. Algún día, después de mucho tiempo, se las di a conocer a muchas personas y me decían, che, está lindo para ponerle música y hacer canciones. Digo, no, porque algunas están al borde de la blasfemia. Mira, y yo ya sabía de pequeño, de adolescente, que Dios no se asusta, y este es el punto número 4, Dios no se va a asustar de lo que tenés que contarle, porque Moisés, cansado de lidiar con el pueblo en el desierto, Números capítulo 11, verso 11 y verso 5, le dijo al Señor, este pueblo me tiene cansado, mejor sería que yo perdiera la vida. Elías, después de matar a 400 profetas de Baal, deprimido por la persecución de la reina, deseó la muerte y dijo, basta ya, quítame la vida. Primera de Reyes 19:4. Jeremías, el profeta llorón, al igual que Job, maldijeron el día en que nacieron. Jeremías 20:14, estaba recansado también. Jeremías, él quería manejar a Dios y que Dios hiciera como él quería y deseó no vivir más y maldijo el día en que nació. Job también lo hizo. Que se ha borrado de la historia ese libro, ese momento, ese día en el calendario en que yo nací. Esa gente está validando sus emociones, está hablando con Dios, está confesando un pecado. Está confesando una confesión existencial. Esto es lo que hay, esto es lo que siento y es saludable. ¿Qué hablamos del Señor Jonás? Tengo otra de Jeremías. Jeremías capítulo 14, verso 8. Un día en una oración y en un reclamo a Dios le dice a Dios, vos te comportás como un extranjero para con tu pueblo, como un extraño y alguien que pasa y sigue de largo. Yo tendría miedo después de orar así, Jeremías, ¿no? Y ahí está el libro de Lamentaciones, anexo, para seguir llorando y lamentándose. Dios no se ofende, no sale corriendo, conoce lo mejor y lo peor de vos y aún así te ama y te invita esta mañana a que seas valiente de confesar tu situación delante de Él. Ninguno de ellos fue castigado por decir la verdad de lo que sentían. Y decía de Jonás, creo que fue el más uruguayo o argento, porque le dijo a Dios, yo tengo razón de estar enojado contigo. Dios santo, lo que este hombre llegó a decir. Jonás capítulo 4, verso 3 al 9. Estoy tan enojado contigo que te ruego que me quites la vida. Uy. Yo no sé por qué me río, porque ha sido muy doloroso que ese hombre llegara a esa conclusión. Y no es falta de empatía, es lo irónico de que fueron personas que Dios usó. ¿Quién va a negar la autoridad y la unción que tenía? Moisés, Elías, Jeremías y Jonás, que fue un profeta dentro de todo, correcto, y cumplió con su mensaje, más allá de que él no se hizo a su manera. Pero Dios nunca te va a juzgar cuando vos lo que estás validando es ante Él, con esa actitud de buscar tu restauración, todo lo que estás sintiendo en el corazón. Es ahí cuando nos derrumbamos ante su presencia que decimos, no soy fuerte. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. No me sale todavía el rasgueo, chámame. Pero a veces es verdad, pensamos que somos más fuertes para tolerar y aguantar. Tenemos que derrumbarnos y hacer lo necesario para que experimentemos a Dios en eso y que Él sea glorificado.
algo común en todas las historias. Dios se glorificó al final, sobre David, sobre Moisés, sobre Elías, sobre Jeremías, sobre vos, el vecino, el que está a tu lado, todos los que están acá esta noche, esta mañana, y todos los que nos siguen aquí en las redes, sepan que Dios se glorificó al final. Siempre que hubo una confesión, hubo restauración y una vida cambiada. Gloria a Él. En resumen final, practicar la disciplina de la confesión es importante, iglesia. Primero, porque si no el corazón se endurece, la conciencia se adapta y el pecado se justifica. Si yo no me acostumbro a no hablar, o incluso a no hablar con un hermano mayor cuando necesito ser escuchado. Yo que practico la confesión, les puedo decir que se siente dejar toneladas, pesos, mochilas cuando uno habló. Confesiones existenciales, saben que no es fácil ponerse a cargo de un grupo de cristianos, pastorear, ser padre, esposo, sobrevivir en estos días. Y cada vez que uno encuentra, ya no hablo solo con Dios, sino un hermano en el que confesarse, encuentra lo que yo llamo una transfusión de sangre. Es como que te transfunden vida. Animate a buscar en tu grupo, adolescente, joven, a quien sea, un matrimonio mayor en que tengas confianza. Anda y anímate a abrir tu corazón y confesar lo que está allí. El consuelo que nos da Dios en la intimidad también se manifiesta en los brazos de alguien que puede orar por vos y acompañarte. Decía, porque si no el corazón se endurece, la conciencia se adapta y el pecado se justifica. Segundo, porque cambia nuestra percepción. Ustedes miren que David entre el versículo 4 y el versículo 7 del Salmo pasó de decir, siento la presión de Dios que se agravó su mano sobre mí, a decir, tú eres mi refugio, tú eres mi restaurador, tú eres al que tiene que clamar todo hombre, todo justo vendrá a ti. Por eso, él termina alabando en los últimos versículos. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia, se llena su boca de declaraciones de alabanza. ¿Por qué? Porque él experimentó en carne propia todas estas cosas. Y invita a los demás, alégrense en Jehová, gócense justos y canten con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Cómo cambió la percepción de Dios? De ese cargo en la conciencia y de esa presión a esta versión de David. Tercero, porque es buena la disciplina espiritual de la confesión. Porque en esencia es dejar de ocultar la verdad, siempre. Ya sea sobre Dios, sobre mí, sobre mi relación con Él o sobre algo que me pasó alguna vez. Toda forma de atadura del enemigo tiene el disfraz de una mentira. Una mentira que creímos acerca de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro pasado, de nuestras posibilidades, del pecado, de Dios. Hay gente que hemos ministrado que tiene un concepto de Dios como castigador, listo atrás de una nube para ensartarnos con una lanza cuando pecamos. A veces porque la paternidad, el ejemplo paterno-materno no fue de amor y de respeto y de tolerancia, de aceptar el fracaso, sino que fue fustigante. Así no nos pasa con Dios, gracias a Él. Y por último, aun si fuesen confesiones existenciales, Dios está allí para escuchar, comprender, abrazar y restaurar. Dios está esta mañana todavía para abrazar, para escuchar, para entender. Como sacerdote, ¿quién no te va a entender más que el Señor?